Bueno, Shabbat Shalom, mis amados. Qué gozo y qué bendición poder estar con ustedes acá en este Shabbat compartiendo. Hoy, en esta oportunidad, junticos aquí en Paipa, en la Nueva Jerusalén, en este tiempo especial que nuestro Padre nos regala, de poder edificarnos en su presencia, en su palabra, de poder aprender aún más de lo que es su amor y su misericordia para con nosotros, pero sobre todo el hecho del gozo de poder estar vivos, sanos y en su presencia. Eso es lo mayor que tenemos porque es la viva misericordia de nuestro Padre y de su favor con su pueblo y con sus hijos. Bueno, mis amados, el día de hoy vamos a estar viendo un tema bastante especial para nuestras vidas, para edificación de nuestras vidas y también pues como todo, cada cosa que el Padre nos entrega por gracia para entregarlo a futuro, porque ya quedan poquitos días para que empiecen a llegar muchos más hermanos a esta tierra. Entonces, el tema del día de hoy que vamos a estar observando es sanidad del alma y corrección del carácter, que es un tema hermoso. He tenido la oportunidad de compartirlo muy pocas veces, como una vez, tal vez dos veces, pero es un tema bastante hermoso y el padre hoy resaltaba el punto de traerlo acá precisamente por los tiempos que se acercan y los días que se acercan. Entonces, este tema eh, va enfocado directamente a lo que es el carácter, a comprender un poco referente a lo que es desde el pensamiento que tenemos nosotros en nuestra cultura, pensamiento occidental, llamémoslo así, y compararlo con el carácter o a lo que nos hace referencia la escritura cuando hablamos de carácter. Digamos que este tema es algo que durante el transcurso de la vida del creyente, desde el momento en que llega o conoce al Padre por primera vez, se empieza a ver resaltado y se empieza a desarrollar poco a poco. Cuando uno llega de pronto inexperto a los caminos, a los pies del Eterno, empezamos y cada situación que empieza a suceder en nuestra vida, de avanzar, de aprender, siempre se nos dice, el Padre está formando tu carácter. Muy bien. Entonces, así mismo va enfocado la escritura, aunque en la escritura muy pocas veces se nos dice la palabra neta, es más, casi que podríamos decirlo nulo cuando lo observamos desde los textos originales, no se nos dice referente y puntual carácter, sino se nos usan otras palabras que llevamos a desarrollarlos. Sin embargo, de esta forma, todo va desarrollado a formar en nuestra alma y en nuestra vida lo que es el carácter. Y ya vamos a ver qué carácter. Es más, durante los años, digámoslo así, o estos últimos años, se ha tocado tanto este punto que hasta canciones escuchamos referente a esas. Hay una canción también, es muy bonita, de Daniel Calvetti. Incluso esa canción hace referencia a Haz mi carácter, aunque él no entiende por completo qué es lo que dice. Pero es algo puntual y es hermoso. Entonces, vamos a hacer enfoque, como lo hablaba hace un momento, de lo que es el carácter. Vamos a ver de pronto con qué otras palabras o términos lo encontramos, ¿sí? Y así poder refrescar, aclarar y enfocarnos, que nuestra mente se abra y podamos tenerlo presente, vuelvo y repito, para los días que vienen. Listo, mis amados. Entonces, vamos a ver la enseñanza de la siguiente manera. Vamos a dividirla en 6 puntos y vamos a observarla de la siguiente manera. El primer punto, vamos a comprender lo que es la definición del carácter, ¿sí? Listo. El segundo punto que vamos a observar es las midot y a qué hacen referencia. Midot, ¿cómo suena? Midot. El tercer punto que vamos a observar es imagen y semejanza. ¿Listo? El cuarto que vamos a observar es cuál es el fin de corregir nuestro carácter. El quinto es
la marca o señal en mi alma que genera el carácter. Y el sexto es el propósito de Yeshua directamente con nuestro carácter. Listo, mis amados. Voy a irlo desarrollando y me dicen si de pronto paro, me detengo, repito algún término de los que voy a tratar. ¿Listo? Listo. Entonces vamos a desarrollar el primero y es la definición referente al carácter, lo que es el carácter. ¿Qué es el carácter? Entonces, cuando observamos lo que es o la definición del carácter, podemos comprender o se nos hace enfoque y referencia a lo que es el temperamento, la personalidad y la conducta. Esto es lo que podemos encontrar dentro de la definición del carácter. Entonces, digamos que como ampliándolo un poco más, el carácter de una persona es la manera en la que esta persona reacciona habitualmente frente a una situación. Así es la manera en la que una persona reacciona habitualmente frente a una situación. Es también la forma de expresar esta manera de reaccionar. ¿Listo? Señalando que la persona posee tal o cual perfil. Característica o inclinación. Listo. Entonces, cuando observamos el origen de la palabra carácter, lo encontramos directamente desde lo que es el griego, con la palabra carácter, tal cual como suena, CH, carácter con K, o también sharatein, sharatein. Y esto es lo más tremendo que vamos a encontrar acá, que incluso lo vamos a tocar más adelante, y significa realmente hacer una incisión o una marca. Entonces, esta palabra en su origen hacía referente exactamente a eso, a hacer una señal o una marca, llamémoslo así, casi que impresa o esculpida sobre algo, sobre algo. En este caso, sobre las personas. Es una marca. Y esa marca es lo que caracteriza de qué, pues digamos, si lo trabajáramos, llamémoslo así, si lo trabajáramos sobre los animales en una ganadería, ellos tienen su marca, ¿sí? Una marca, pertenece a. Y con eso ya simboliza todo, pertenece a. Entonces las características deben ser así y así, conforme a, ¿sí? Listo. Sin embargo, la palabra también carácter hace referencia a un conjunto de cualidades o circunstancias propias de una cosa
una persona o una colectividad. ¿Qué las distingue específicamente por su modo de ser u obrar? Y resalta la naturaleza, la personalidad y el temperamento. ¿Listo, mis amados? De esta manera lo podemos observar directamente. Vemos que son términos que en ocasiones o de referente, digamos, a lo que es la marca, casi nunca le prestamos atención cuando hablamos lo que es el carácter. Sin embargo, es lo que caracteriza, simboliza y refleja. Independientemente, es como un sello que tenemos. Entonces, cuando hablamos de carácter, en una palabra, digámoslo así, más desmenuzada, hace referencia a las características de nuestro ser, ¿sí? Cada una de las características de nuestro ser. Obviamente esto es un conjunto muy grande, ¿sí? Pero resalta cada una de ellas en específico, las cuales pues siempre debemos tener presentes. Es más, a veces cuando uno lo observa directamente a la forma personal, uno se evalúa y en ocasiones se escapan algunas características. Por eso siempre tiene uno que estar repase en el eterno, en un constante examen. David decía, examina mi corazón, ¿sí? Profundo, profundo. Y uno a veces piensa, bueno, ¿qué y cómo y a qué punto, cómo hago para observar aún más allá? Eso ya lo vamos a ver más adelante. Ahora vamos a observar el segundo punto, que hace referencia directa a lo que son las midot, como suena. M-I-D-O-T, midot. Las midot. Ya que como tal vimos que la definición de carácter proviene o el origen de la palabra proviene del griego, tenemos que observar directamente la palabra desde el hebreo. Sin embargo, esta palabra midot, aunque ya vamos a ver su definición, es una palabra que hace referencia a lo que son, o bueno, si se las voy a dictar de una vez, hace referencia a lo que es, cuando hablamos de midot, está en plural, y en singular es midá, con H al final, midá. ¿Listo? Y hace referencia a cualidades, teniendo presente que cualidades abarca pues un gran conjunto, pero también a medidas. Presten atención a estas partes porque son importantes. Medidas, ténganlas ahí presente. Extensiones, altura, amplitud o ancho, pero también a las proporciones. ¿Listo? Entonces, como les decía hace un momento, la palabra midot directamente en la escritura no la vamos a observar que digamos estamos leyendo y acá dice midot. No, ya vamos a comprender eso. Sin embargo, midot es la muestra de cada uno de los personajes que está en la escritura en cuanto a lo que son sus cualidades, ¿sí? La medida de sus cualidades, conforme a esto,
Las extensiones es su forma de actuar durante el tiempo, ¿sí? La altura en cuanto a lo que es la medida que se le dé en cuanto hacia arriba, llamémoslo así, en altura, la medida que se le da en cuanto a lo que es cercano a lo espiritual, ¿sí? A lo celestial. Amplitud o ancho en lo que abarca no solamente en mi vida, sino en los que conllevan en mi entorno, ¿sí? Y la proporción, el efecto que ejecuta en lo espiritual. ¿Listo, mis amados? Ya se los voy a explicar ahorita un poquito más desmenuzadito. Entonces, cuando observamos de las midot o midá, son las cualidades igual que el carácter que yo tengo, que fueron implantadas en mí, y la medida que le doy a cada una de ellas. La medida que le doy a cada una de ellas. ¿Sí? Entonces, llamándolo así, desde el hebreo sería la misma palabra prácticamente del carácter, aunque midot es una de las palabras que fueron diseñadas con el tiempo en el transcurso de la escritura hebrea, debido a que como tal durante las etapas en la última etapa del hebreo, fueron añadidas varias palabras que no pertenecían al hebreo bíblico. Es por este punto que midot nos resalta o nos hace enfoque a lo que son las cualidades o al punto, o sea, no aparece en la escritura, pero están ahí, haciéndonos específicamente relación a algo. Esta palabra, junto con, por decirlo así, lo que es electricidad, la electricidad no está en la escritura, pero pueden haber palabras en hebreo que sean similares a la electricidad, pero no estaban en el hebreo bíblico. Sin embargo, cuando se reformó el hebreo, cuando Israel ya fue establecido como país, se agregaron y ahí empezamos a encontrar palabras que sí nos asemejan y nos dan un enfoque, aunque no están directamente ahí puestas. Nos ayudan a encontrar el significado más sencillo. Entonces, cuando observamos así las midot, igual que el carácter, son rasgos o características directamente del ser humano, las cuales se observan por medidas que le demos, ¿sí? Medidas, conforme a las que definíamos al principio. Y se ven reflejadas en nuestras acciones, en nuestro accionar diario, directamente, en las diferentes situaciones que se puedan presentar a lo largo de nuestra vida. ¿Listo? En realidad, una cualidad, ¿sí? Como por decirlo así, la paciencia, ya toquemos la paciencia, se puede observar en su medida actual, llamémoslo así, cada vez que se presenta una situación que requiere de ella, ¿sí? Según la escritura o conforme a la escritura, conocemos que la paciencia es fruto de tribulación, de formación, de proceso. ¿Sí? De proceso. Bien, entonces la encontramos de esta manera y sabemos que brota la paciencia cuando estamos en un proceso. Ahí sabemos, o una situación que requiera de ella. Entonces ahí también sabemos qué medida le damos, porque la paciencia está, la tenemos. La cuestión es en qué medida la tenemos. Vamos a imaginarnos acá una regla así, una medida. En la mitad vamos a poner un 0. ¿Sí? Digamos, se presentó una situación que requiere de paciencia. ¿Qué medida le doy? ¿Se la doy del 0 hacia arriba en positivo? Soy paciente, confío en Yahweh y me centro en él aunque todas las cosas se vean al revés, o agarra del 0 hacia abajo. ¿Sí? Al agarrar del 0 hacia abajo, pues ya, aunque está la paciencia, no le doy la medida que necesita. Entonces, brota otra cualidad, ¿sí? Es ahí donde empezamos a observarlo de esta manera. Entonces, conforme a la situación, las observamos. Sin embargo, tengamos esto presente, que era cuando hacíamos referente a lo espiritual que se siembra o se desencadena. ¿Por qué? Porque cuando lo observamos desde esta forma, las cualidades de nosotros brotan directamente del alma, de nuestro interior, de lo que es, o en ocasiones se habla como el mundo interior, que no se ve, ¿sí? No se ve lo que somos nosotros, pero no los vemos. Si yo estoy aquí en reposo, no me veo por dentro las cualidades, estoy en quietud, ¿sí? Pero
conforme a la situación de lo que no veo, se desata directamente algo para hacerse visual y activo en este mundo físico que observamos. Entonces, desencadena algo que brota de mí, de mi alma, que es espiritual, llamémoslo así, genera cosas espirituales. Un ejemplo claro, la ofensa y el perdón. Vamos a detenernos ahí. Entonces, por ejemplo, una persona conforme está en su alma, en la parte interna, si recibe algo que no le agradó, puede brotar de ella una cualidad incorrecta, ¿sí? Que sea la ira, y surge una ofensa hacia el otro. Surgió, ¿sí? No la vemos. Pudo haber sido una palabra o una mueca en la cara, en el rostro, una reacción, ¿sí? Una mala cara. Eso genera, aunque no se ve, no es palpable, algo espiritual directamente en la persona que lo recibió y queda ahí implantado. En ella, esa ofensa puede crecer generando ira para que me responda, o de pronto le doy la medida del 0 hacia abajo y que de ella brote otra cualidad que sea el perdón. ¿Sí? Ya nos vamos. Entonces, es algo que brota muy espiritual, que se siembra directamente en la otra persona o en los que me rodean. ¿Por qué? Porque digamos en ese caso la ofensa, si yo la ejecuté contra alguien y esa persona no me perdonó, ya no solamente por una ofensa se ve involucrado mi alma o mi vida y la de él, sino que él puede incluso por causa de la ofensa actuar no solamente en contra mío, sino de pronto de mi esposa, mis hijos o mis hermanos que me rodeen. ¿Sí? Por una ofensa. Esos casos se ven en el mundo a diario. Entonces, es ese equilibrio de cualidades que se generan desde lo espiritual. ¿Listo? ¿Hasta ahí bien? ¿O alguna pregunta? Ahí vamos bien. Listo, mis amados. Entonces, vamos a seguir avanzando y como lo hablaba hace un momento. Lo importante que es en cuanto a cuando se desencadena algo espiritual o por qué tenemos que prestarle atención plena a lo que son las acciones o nuestras midot y sus medidas, la medida que le demos. Porque cuando sale algo espiritual, lo espiritual no tiene tiempo, sino puede quedar ahí implantado. Retomando nuevamente el ejemplo de la ofensa, puede que brotó de pronto algo de mí y ofendió a alguien. Y esa persona no fue de inmediato su respuesta con ira, sino de pronto lo premeditó, dejó que pasara, le compartió a su hijo recibió la ofensa que yo le realicé y de pronto puede que él actúe con el tiempo, el hijo, contra mí o contra mi hijo. Pasa el tiempo, pero lo espiritual queda. ¿Sí? Eso es un ejemplo así. Como puede que esté el perdón y su hijo aprende del perdón y dice, sucedió esto, pero ¿sabes qué? Mi papá te perdonó. Y la otra persona al recibir perdón, aún su hijo, el hijo de la persona que hizo la ofensa, al recibir perdón, dice, así es como debemos actuar. Entonces es algo espiritual que queda independientemente del tiempo que pase, pueden pasar generaciones, pero siempre debemos estar atentos a cómo nuestro accionar ejecuta en la parte espiritual, independientemente del tiempo. ¿Listo, mis amados? Entonces es aquí donde vamos a observar este tercer punto y es a imagen y semejanza. ¿Por qué lo colocamos así? Porque cuando lo observamos directamente desde la Escritura y conforme a nuestro Padre Celestial, en el principio el Eterno, quiero invitarlos a Génesis capítulo 1, porfa, vamos a leerlo. Versículo 26. Cuando el Eterno creó al hombre, no le dijo, hagamos al hombre conforme a nuestro carácter o a nuestras midot o nuestras cualidades. ¿Verdad que no? Lo voy a leer así. Dice, y dijo Elohim, presentes con la palabra, Elohim. Y dijo Elohim, no dijo Yahweh, no, dijo Elohim. Hagamos hombre en imagen nuestra, como semejanza nuestra, dice esta versión. Lo estoy leyendo desde una versión un poquito antigua, bueno, bien antigua, del Códice de Leningrado. Dice, y dijo Elohim, hagamos hombre en imagen nuestra,
como semejanza nuestra y gobierne. Gobierne. ¿Cómo dice en sus versiones o en la Reina Valera de pronto, que es la que más usamos? Entonces dijo Elohim, hagamos al hombre de nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Conforme a nuestra semejanza y Señores en los señores. en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que pasa sobre la tierra. Exacto. Entonces, cuando lo observamos desde esta manera, volvemos y retomamos, nos damos cuenta que no es carácter o midot, sino imagen y semejanza. Sería la palabra correcta que deberíamos darle. Entonces, al observar de esta manera la escritura, cuando hablamos de imagen y semejanza, quiere decir que Yahweh depositó parte de sus atributos, podríamos decir de sus cualidades, ¿sí? O de su carácter, en nosotros, ¿sí? Obviamente en una naturaleza que Él creó, una naturaleza de verdad, la llamo yo a modo personal. Una naturaleza que era basada y enfocada directamente en verdad, en lo que era la palabra de Yahweh. Entonces, ¿cuál era el fin y el propósito? Enseñorearse o gobernar. ¿Sí? Sí tenía que... Bueno. Entonces, como lo podemos observar de esta manera, el Eterno dijo directamente, lo creó y depositó atributos para enseñorearse, llamémoslo así en una palabra un poquito más sencilla, administrar. Todo le pertenece a nuestro Padre Celestial, pero depositó en el hombre parte de sus atributos para que todo lo que ejecutara fuera bajo las leyes y el orden de Yahweh nuestro Elohim. ¿Listo? Conforme a ese orden. Entonces, si mis cualidades eran completas conforme al orden del Eterno, si mi carácter reflejaba, o bueno, el de Adán, reflejaba la misma presencia del Eterno, el mismo carácter del Eterno, su accionar y desempeño iba a ser en el orden conforme a las leyes del Eterno, y lo que produciría sería vida. ¿Sí? Es el resultado. Entonces todo iba a estar en el orden correcto, nada se iba a salir de nada, todo iba a estar bien e iba a ser para bendición. Sin embargo, pues la historia la conocemos bien, y fue que Adán prestó oído a su esposa, obviamente se enfocó y desobedeció en lo que no debía prestar atención, y en ese momento, después de la desobediencia, sucedió algo y fue que se desligó del Eterno. Entonces, las cualidades que habían sido depositadas en el hombre desde su creación, ¿qué sucedió? Se desequilibraron. Su carácter se desequilibró. Entonces, vemos más adelante un ejemplo como el de Caín, ¿sí? Que sintió cosas hacia su hermano Abel, ¿y en qué terminó? En muerte. Un carácter o las midot, las cualidades desequilibradas, desencadenan muerte o destrucción, llamémoslo así, que es todo lo contrario conforme a lo que el Padre había establecido de forma inicial. Así que, permítanme un segundo. Así que cuando lo observamos desde esta manera, cuando el hombre quedó directamente desligado del Eterno, entonces empezó a actuar bajo su propio pensamiento y su propia opinión. Digámoslo así, creándose una falsa realidad, llamémoslo así. Queriendo enfocarse en lo que pensaba y creía, ejecutando en unas proporciones desmedidas en lo que eran sus cualidades. Obviamente lo encontramos en Génesis durante toda la escritura. Aún para estos tiempos, vemos que la naturaleza del hombre, al estar desligada del Eterno, actúa con sus cualidades o sus midot desmedidas. Hay personas que ustedes las ven y a toda hora así amargadas, así, y les van a hablar, ¿qué quiere? Responden de una vez, ¿sí? Otros son de pronto le dan una proporción desmedida también de pronto a lo que llamaríamos como bueno, vamos a llamarlo amor. Vamos a llamarlo amor, aunque no lo diría, a su amabilidad, llamémoslo así. Entonces ya es demasiado, y entonces son personas que de pronto van directamente en algún lugar y se les acerca a alguien con maldad
y se exponen tanto que la persona que tiene maldad directamente puede entrar y hacerle daño y ya, como que está tan alta, que ya queda vulnerable, llamémoslo así. Entonces, se desequilibraron por completo y esto genera, o hasta el día de hoy, ha generado un caos completo en la humanidad, ¿sí? Entonces, cuando lo observamos desde esta manera y el hombre desequilibró sus midot, fue directamente sacado, ¿sí? Y por consiguiente, no puede gobernar con el Eterno o hacer las cosas conforme al Eterno. Por eso está la ambición también, digamos, está algo listo, digamos, hay un bosque gigante y es necesario para algo, no se debería tumbar, pero la ambición lo lleva a acabar con eso, con tal de recibir dinero, sin importar a quienes afecten el entorno. Un ejemplo, ¿sí? Entonces, siempre de ahí se creó el egoísmo también en el hombre. Su egoísmo desde la desobediencia generó todas estas consecuencias que hasta el día de hoy pues las vivimos. Es sencillo. Entonces, aquí lo observamos. Acá, ya. Aquí ya. Perdón. Listo. Otro ejemplo de pronto referente a lo que es la desmedida es una persona, por ejemplo, que en su cualidad de la paciencia que la habíamos tocado hace un momento, está desproporcionada, no es paciente. Y en la vida tienden a haber situaciones o momentos en los que hay que esperar. Es algo que suena sencillo, que es básico, llamémoslo así, el saber o esperar, ¿sí? Pero sin importar esto, no se aguanta y ejecuta, no es paciente y ejecuta antes de tiempo. Pero el actuar antes de tiempo y no saber esperar, o sea, una cualidad desmedida, altera un orden correcto al ejecutar por sus propias fuerzas, llevándolo a recibir consecuencias que ni siquiera tal vez podía imaginar o había abarcado dentro de su pensamiento. Eso también nos llevan las cualidades o el carácter desmedido, a generar actos que traen consecuencias. Siempre las consecuencias, bueno, los que miden las consecuencias tienen hasta cierto punto de medirlas, pero de ahí para allá en la parte espiritual no se imaginan, ¿sí? Tienen hasta cierta parte. Entonces, en este momento, esas consecuencias generan o desencadenan, vuelvo y digo, como lo espiritual que hablaba hace un momento, con el ejemplo de la ofensa y el perdón, desencadenan cosas que pueden aún abarcar esas consecuencias hasta las cosas que uno no se imagina o aún generaciones a futuro. Entonces, esto es lo importante de que directamente de observar nosotros como creyentes qué es el carácter en nosotros. ¿Listo? ¿Qué es el carácter en nosotros? ¿Listo? Para poderlo comprender y para poderlo enseñar a las personas que llegan. ¿Listo? Porque directamente, este ejemplo es muy claro. Una persona que llega a una comunidad y su carácter no le es desarrollado, en algún momento se va, desiste, se va. No por cómo seamos en la comunidad, sino que simplemente su carácter, al empezar directa o indirectamente, así uno no le diga nada, ¿sí? Así uno no diga nada, pero llega y se siente incómodo, no aguanta. Entonces, y más, si de pronto alguno de los siervos lo toma y dice, vamos a arrancar formación, peor todavía, no aguanta. Entonces, ¿por qué es que tengo que con esto? Sí, vamos a orar, vamos a ayunar y vamos a desarrollarlo. Y no aguanta. Llega el punto en que dice, no, yo mejor me voy. ¿Por qué? Porque no aguantó. Porque simplemente su carácter lo dominó ese desequilibrio completo y no pudo. Aparte de eso que el estar directamente en desequilibrio no le permite estar en la presencia directa del Padre porque la santidad incomoda las cosas erróneas que hay dentro de nosotros. Entonces se inquieta. Y ahí es donde siempre me gusta compartirles con todos de cuando uno llega a un lugar, cuando el Padre lo envía a un lugar.
Es tanta la presencia que a veces no nos damos cuenta, que es tanta la presencia del Padre en nosotros que llegamos y algo pasa. Suena curioso. Hay gente que no se aguanta y hay otros que dicen, venga, sí. Pero hay otros que no se aguantan o se enojan o le dicen a uno cosas, algo pasa. Pero es a causa de estas desmedidas precisamente delante del Eterno, por estar desligados. Entonces, vamos con la cuarta parte. En este caso, ¿cuál es el fin de corregir nuestra admidodo, de corregir nuestro carácter? ¿Cuál es el propósito? Ya nosotros hablándolo desde la parte como creyentes y las personitas o las almitas nuevas que llegan. Podríamos decir lo que es sencillo en una palabra que, pues, si lo observamos tampoco es tan sencillo, todo es por misericordia y gracia de nuestro Padre. ¿Listo? Entonces, podríamos decir lo que es sencillo. Sin embargo, es el propósito principal por el cual el Padre nos acoge y nos recoge. Entonces, hablándolo de pronto más claro, el punto principal de esa batalla personal que tenemos cuando conocemos al Padre es ser renovados directamente en Él para poder... para poder recibir la bendición de ser injertados a su pueblo. ¿Cómo así o a qué hace referencia a esto? Yo los quiero... Únicamente vamos a darle una ojeadita a Génesis capítulo 32. ¿Sí más o menos saben de quién vamos a hablar? De uno de los patriarcas. Jacob. Muy bien. Entonces, Génesis 32. Entonces, vamos a observarlo. Voy a hablar de unas características positivas de Jacob. Vamos a hablarlo de la parte positiva. El hombre era un hombre de tienda. ¿Sí? Ahorita quiero aportarles algo bien hermoso que podía leer hace unos días referente a lo que son los hebreos. Ya ahorita se los aporto. Pero Jacob era un hombre de tienda, enfocado también aún en los quehaceres dentro de las tiendas, llamémoslo así. Entendía lo que era la primogenitura, ¿sí? No era tan cabezón, no era tan tonto, entendía, ¿sí? Sin embargo, el ejecutar y todo el desenlace que tuvo aún para recibir la bendición, aunque el Padre lo permitió, desencadenaba más cosas, desencadenaba más y más y más cosas, ¿es correcto? Entonces vimos que se vistió de Esaú para recibir la bendición, luego huyó porque su hermano lo quería matar, llegó donde su tío Labán, allí trabajó 7 y después otros 7 años, primero era por Raquel y le dieron a Lea y después le dieron a Raquel, después trabajó más para hacer su capital, llamémoslo así en unas palabras normales. El tío le dijo, o Labán, su tío y suegro, le dijo, bueno, los animales pintados o rayados que salgan son suyos, esa va a ser su paga. ¿Sí? Ahí ellos se organizaron y cuadraron. Y su tío se llevó los pintados y rayados lejos, a 3 días de camino, para que él, pues, no salieran así. Y él pues obviamente esto es muy espiritual y tiene su contexto, pero colocó las varas en el lugar donde bebían agua los animalitos y eso generaba que salieran pintados o rayados. Entonces, él maquinaba mucho, no era, por eso digo, era astuto, no era tan tonto. ¿Sí? Sin embargo, llegó a un punto directo y él había recibido la bendición de su padre. ¿Sí? Algo muy poderoso, pero le hacía falta una bendición. Le hacía falta la bendición, podría decirlo casi que completo. En Génesis 32 lo vemos de la siguiente manera y podríamos decir que habían unas cualidades desequilibradas aún en él, en lo que era su carácter. Pero en el momento en que se queda solo directamente en Peniel, cuando tiene el encuentro con el Malaj, allí sucede algo, ¿sí? Entonces, cuando lo observábamos antes, pensábamos que literalmente había peleado con el Malaj. Pero cuando lo observamos netamente, era una batalla personal de él, peleando él solito con él mismo, ¿sí? Hasta el punto en que llegó el Malaj y le tocó el muslo acá y lo descoyuntó. El muslo hace referencia directa
a lo que es autoridad. ¿Listo? Y cuando lo descoyuntó, en pocas palabras le estaba diciendo, como tú estás, tu carácter y tus cualidades no me sirve por completo, o sea, no me sirve porque en el Eterno no hay medidas medias, no me sirve. Y Jacob siguió batallando y le dijo, no te voy a soltar hasta que me bendigas. Y ahí ocurrió algo. Vamos a recordarlo. En el principio el Eterno creó al hombre a imagen y semejanza y le dijo, enseñoréate y gobierna. O gobierna sobre, ¿sí? Como que administra. A Jacob le dijo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, yo me llamo Jacob. Y le dijo, ya no te vas a llamar más Jacob, sino te vas a llamar Israel. Israel significa el que, bueno, ahí el Malaj le dice, porque peleaste con los hombres y con Dios y has ganado, es lo que leemos en la versión que encontramos. Sin embargo, Israel significa directamente el que pelea con, no contra, sino con Elohim, pero también el que gobierna con Elohim directamente. Entonces, ¿qué estaba haciendo? Restaurando su carácter, sus cualidades, sus midot. Lo estaba restaurando. Era una corrección. En ocasiones lo encontramos. Ay, se me olvidó la palabra. Como tikun es que es la palabra. Tikun midot. Corrección del carácter. Corrección del carácter. Perdón, es que esa palabra tikun se me olvida, se me pasa por momentos. Corrección del carácter. Entonces, de esta manera, aquí ya, Jacob ahí realmente recibe la bendición. Ahí netamente, obviamente había recibido la bendición, primogénito, pero él necesitaba cambiar para que eso se hiciera vivo aún mayor. Por eso se llama el pueblo de Israel. Una pregunta, ¿quién se salva y quién va para la eternidad? Israel, el pueblo. Yeshua vino por las ovejas perdidas de Israel. Nos somos injertados a Israel directamente. ¿Quiénes van a entrar? Los que hacen parte de Israel, injertados por medio de Yeshua por la emuná, o sea, los que son restaurados, los que son renovados en su carácter. ¿Listo? Aquí. Ya me ubico acá. Entonces, cuando lo observamos desde esta manera, nosotros directamente y cada hermano de nosotros que llega para ser restaurado en su cambio de carácter, entra o pasa a ser parte de la promesa de Israel, injertados por Yeshua, o sea, los que tienen promesa de vida eterna, ¿sí? De gobernar con Elohim, ya no por un tiempo, sino por eternidad, en la eternidad. Entonces, los que van a estar en el reino de los cielos, los que van a estar en el gobierno del Eterno, los que alcanzan salvación, llamémoslo así. ¿Listo? Ahora quiero que lo observemos desde ahí. Vamos a hacer ahí el alto y ya lo vamos a retomar. Y vamos a tocar el punto 5 y es en sí referente a lo que es la marca o la señal que genera en mí el carácter. Y esto es importante que lo tengamos presente aquí. Ya lo voy a desarrollar. Entonces, cuando Israel recibió, después de salir de Egipto, recibió, llamémoslo así, la Torá en el monte Sinaí, que aún ahí estaba la promesa de recibir el Ruach HaKodesh, pero no quisieron, porque sintieron miedo y le dijeron a Moshe, ve tú porque pronto nosotros nos morimos. ¿Sí? Ve tú. Entonces, recibieron la Torá. Y la Torá, cada vez que nosotros observamos, leemos, meditamos en la Torá, en la escritura directamente, nos da reflejo de lo que es los atributos de Yahweh o el carácter de Yahweh, y por medio de la palabra le podemos conocer más quién es nuestro Padre, quién es nuestro Elohim, ¿sí?
en medio de su palabra, y quiero que la tengamos presente. Se le fue entregada a Israel precisamente para que su ejecutar se encuentra como sus caminos. Esa palabra sí la encontramos. Entonces, aún se la decía a Josué, se la dijo a Salomón, ¿sí? Si tú obedeces mis decretos, mis ordenanzas y avanzas por mis caminos, cuando hablamos de caminos hace referencia a cómo ejecuto o mi desenvolver en el avanzar durante el tiempo, abarcando lo que son las situaciones que conllevan. Entonces, y guardas tu caminar o avanzas conforme a mi caminar, ¿sí? Entonces yo estaré contigo, ¿sí? Esto lo encontramos varias veces. Aún preciso por esto era que aún a los reyes se les era mandamiento que tenían que escribir la Torá, obviamente supervisada por los mismos, llamémoslo así, por los escribas, por los sacerdotes, para que fuera fidedigna y obviamente se la grabaran. Pero pues vimos que en la mayoría de los reyes como que no funciona. Entonces, cuando lo observamos de esta manera, el fin o el propósito de la Torá era Yeshua, porque tuvieron la Torá, pero ellos se fueron. La Torá era para que fueran nación santa, pueblo apartado, escogido del Eterno. Aquí, en medio del mundo, no ser parte de este mundo. Y ahí quiero compartirles eso que les decía un momento. Hace unos días estaba leyendo, observando referente a la arqueología. A veces me gusta mirar a ver qué perspectiva o punto de vista tenían las naciones extranjeras o aparte de los hebreos para con los hebreos, ¿sí? Y habían unas tablillas sumerias, lo estaba leyendo, y esas tablillas sumerias hablan de una palabra, ya se las voy a decir, permítame un segundo, que hace referencia a nómadas. Esa palabra va relacionada con lo que son los nómadas, pero también con lo que era directamente los hebreos. Ya se las voy a decir. Permítanme un segundo que se me perdió la palabra. Bueno, voy a seguirles hablando. Ya les digo la palabra, que no la tenía aquí directamente anotada. Resulta que esa palabra la dijeron por primera vez en Egipto. Y esa palabra hacía referencia a que eran nómadas, también personas que eran como esclavos. O sea, que su ejecutar no les importaba el trabajo, o sea, trabajaban. Aparte de eso, que eran personas de casa y de quehaceres hogareños, llamémoslo así, de sus quehaceres. También los llamaban mercenarios. Así, esa sola palabra hacía referencia a todo eso, a mercenarios. Y esa palabra también los simbolizaba como personas que no eran de este mundo. Personas que no eran de este mundo, ¿por qué? Porque no estaban sujetos a las leyes de ninguno de los imperios, llamémoslo así. No estaban sujetos a ninguno de sus dioses, porque esas eran las principales de cada región, de cada lugar, ¿sí? No estaban sujetos a nada de ese orden. Solamente eran como personas que no eran de este mundo, vagando o andando y avanzando por varios lugares dentro de lo que era este mundo, pero externos y ajenos. Personas de su desarrollo y que cuando cultivaban prosperaban, ¿sí? Prosperaban, eran bendecidos. Que en sus quehaceres eran muy hogareños, muy cuidadosos, atentos, respetuosos, manejaban una lengua, y no hace referencia directamente a la escritura hebrea, porque en ese entonces el hebreo que se manejaba era un hebreo cananeo, que era para toda esa zona, por eso Abraham hablaba el mismo lenguaje con el faraón cuando le quiso quitar a Sara, ¿sí? También con Abimelech, con Melquisedec, ¿sí? Era una sola lengua en ese entonces, era el lenguaje cananeo. Pero cuando hace referencia a la lengua, era la lengua de los sabios, o es la lengua de los sabios, que no es la forma en cómo se escribe, sino el poder que tenía su palabra en cuanto a la pronunciaban. La ejecución que tenía sobre algo, sobre las almas y sobre el desarrollo. Era una lengua celestial, llamémoslo así. Porque era por lo que había en ellos y en la presencia de quien estaban. Y este grupo hacía parte no solamente de hebreos descendientes de Abraham, ¿sí?
sino de todos aquellos que se sumaban a él, a ellos. Cambiaban, eran renovados. Entonces, cuando lo observamos desde esta manera, acá ya, los hebreos eran resaltados por esto. Sin embargo, en el punto más adelante, en la joven Israel, llamémoslo así, pues después de Josué vino el tiempo, dice, se acabó la generación de Josué, eso está en Jueces 3, y dice, y quedó una generación que no conocía a Yahweh. Y ahí empezaron los detalles. Entonces el padre colocaba después jueces, los levantaba, pero cuando se morían otra vez volvían a caer esclavos. Y así después vinieron los reyes, Saúl, David. Hubo un potencial grande y se fue David, cayó Salomón y pa'l piso otra vez. Y ahí iban como que sí, como que no, hasta que hubo el exilio y pues todo lo que conocemos. La carta de divorcio directa a Israel. Pero en sí fue dada directamente para eso, para corregir su carácter, pero como no, llamémoslo así, no fue directamente con lo que, con la Torah no bastó, era necesario Yeshua, el fin o el propósito de la Torah. Y a eso vino Yeshua. Entonces, de esta manera, Israel volvió, aunque fue retomada, pueblos nacidos de simiente santa escogida, ellos seguían haciendo lo mismo que Adán, escogiendo lo que no era, escogiendo su inclinación al mal. ¿Sí? Su inclinación, idos. Siguieron de esta manera. ¿Sí? Entonces empezó a suceder algo. Acá. El Eterno cuando dio aún las vestiduras del sacerdote, tenían que ponerle acá un yelmo que tenía que decir santidad a Yahweh. Una marca, ¿cierto? ¿Cómo alcanzamos salvación? ¿Cómo somos marcados nosotros? Por la santidad a Yahweh, ¿verdad? Entonces, obviamente la santidad a Yahweh da un reflejo de nosotros o de nuestro carácter diferente y bueno, alineado a la voluntad de Yahweh. Entonces, un ejemplo de que aún dentro de Israel se habían desviado por completo, aún para la época de Yeshua, lo vamos a ver en el pasaje de Juan, capítulo 8, y vamos a leerlo desde el versículo 39 hasta el 44. ¿Por qué? Porque aún estando dentro del pueblo de Israel, en este caso judíos, obviamente ya había corrupción, pero no es directamente las personas que digan yo hago parte de Israel, yo soy de esta tribu, sino su alma y su carácter el que influencia. Entonces, aquí vamos a leer y Yeshua estaba hablando precisamente en este caso, haciendo referencia pues a que lo que hablaba, que había sido enviado por el Eterno, por el mismo Padre, ¿sí? Y en este caso, que eran esclavos de los pecados, eran esclavos de pecados, estaba diciendo Yeshua. Es que son esclavos de los pecados, y los pecados son resultado de un mal carácter. Es sencillo, eso es corto. ¿Sí? De una mal proporción o mala medida en las cualidades. Entonces, Yeshua les estaba diciendo eso, en pocas palabras les estaba diciendo, su alma está mal. Y ellos se pusieron bravos. Y le dijeron, pero ¿cómo somos esclavos si somos hijos de Abraham? Lo voy a leer. Dice Juan, capítulo 8, del 39 al 44. Lo voy a leer en la versión Reina Valera. Dice así, respondieron y dijeron, nuestro padre es Abraham. Yeshua dijo, si fueseis hijos de Abraham, ¿las qué? Las obras. Sus acciones, o sea, las acciones de Abraham haríais. Y Abraham, ¿qué cualidad tuvo que resaltaba todas las otras? Sí, la obediencia. La primera fue la obediencia que dio paso y desencadenó las otras porque el Eterno le dijo, sal de tu tierra y tu parentela y te voy a mostrar. ¿Y él qué hizo? Caso, obedeció. Ahí va la palabra emuná. Y emuná es recibir la palabra del Eterno, creer en ella, ponerla en obra, pero mantenerse firme en esa palabra. Que independientemente de lo que veamos, así sea todo contrario, se mantenga hasta verla cumplida. Entonces, le dijo, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. O sea, sus cualidades, su carácter sería así. Pero, dice el versículo 40, pero ahora procuran matarme,
a mí, hombre que les ha hablado la verdad. Por eso hace un momento hablábamos que se incomodan los que están en sus cualidades desmedidas, en su carácter desproporcionado, se incomodan, ¿sí? Aquí, hombre que les ha hablado la verdad, lo cual he oído directamente de Elohim, ¿sí? ¿No hizo esto Abraham? Versículo 41. Ustedes hacen las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios, dice esta versión. Y el versículo 42 dice, Yeshua entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, hablemoslo así tal cual como dice, ciertamente me amarían. Pocas palabras, porque ¿a qué vengo yo? Ya lo vamos a ver. ¿A qué vengo yo? Me amarían. Porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. Versículo 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Eso es otra parte del carácter desproporcionado o las midot desproporcionadas, desequilibradas, en una desmedida. Se cierra el entendimiento. Se es ciego. Se actúa en una naturaleza carnal, animal. Ya lo vamos a ver. Entonces, aquí ya, ahí se me... ya. Aquí. Entonces, ¿por qué no pueden escuchar mi palabra? Ustedes son de vuestro padre el diablo. O sea, sus acciones y sus ejecuciones de mentira, sus cualidades desproporcionadas y su carácter desmedido les ponía una marca. Sus acciones demuestran que no son hijos de Elohim. Entonces, ¿de quién más son hijos? Del que miente. Del que vino para matar. ¿Qué hace un carácter desmedido? Generar o causar caos o muerte. ¿Sí? Entonces, una persona también, conforme a lo que veíamos, la ira. ¿Sí? La ira. Una persona que tiene la ira, la cualidad de la ira muy elevada, no la puede controlar. ¿Sí? Sino muy elevada, termina haciendo daño. No solamente con acción, no solamente con palabras o con un gesto, como lo hablábamos cuando la ofensa, sino aún puede llegar a matar. Y no solamente a uno. Hoy en día se ve tanta maldad que uno dice, es terrible. O sea, uno, el solo hecho de pensar cómo son capaces de acabar con la vida, no solamente de uno, sino de muchos. Entonces, es tremendo. Y al tener ese carácter desequilibrado, pues obviamente las emociones están igual. Entonces empieza un círculo que termina en muerte, en desgracia. Me siento así, pienso de esa manera. Pienso de esa manera, alimento más el sentimiento. Alimento más el sentimiento, vuelve a la mente, premedita la ejecución, vuelve y lo siente y lo concibe. Y yuca. Ahí fue. Entonces, ese es el detalle. Ese es el detalle que sucede. Y eso pasa muy puntual. Entonces, cuando está ese carácter así desmedido, sucede esta situación. Las personas caen en una naturaleza animal, en lo que llamaríamos en su naturaleza caída, donde no tienen control y donde cualquier espíritu maligno, llamémoslo así, adverso a lo de verdad, llega y los toma y son títeres y los puede mover como quieran. Porque una persona que se basa en las emociones o tiene sus emociones así desequilibradas, no es consciente. Voy a darles un ejemplo así rapidito. Ustedes no se han dado cuenta que a veces llegan personas y se ven muy serias, así como... Y uno llega ahí y los mira y los detalla y uno dice, bueno, a tal persona le gusta esto. Vamos a probarlo. O bueno, a mí me gusta hacer eso. Vamos a probarlo a ver cómo se comporta. Entonces, llego y uno los coge y les toca, bueno, digamos, un ejemplo, le gusta el fútbol. Y uno lo coge y empieza a tocarle el fútbol. No, venga, mire, y esto así, y es que yo vi esto, y es que yo me he dado cuenta, y empieza a emocionarse, ¿sí han visto? Se empieza a emocionar, y se emociona, y el punto principal por el cual vino, se le olvida. Eso se maneja mucho en los negocios, en las ventas, en la demagogia. Y lo coge y después de lo que le emociona, le dice, bueno, venga, entonces vamos a hacer el negocio, y lo puede llevar por delante. Hágale, listo. No piensa.
Una persona que se va en las emociones, se desacomoda su carácter, sus midot se desacomodan al punto que llega y dice, actuemos, sin conciencia. Y después dice, uy, me tumbaron. Sí, me robó. ¿Sí? Y obviamente desencadena más cosas. Pero eso sucede, eso es un ejemplo nomás porque las emociones abarcan también mucho. Entonces, conforme al actuar de nosotros, a nuestro accionar, dependiendo las situaciones, sabemos qué señal tenemos en nosotros. ¿Sí? Si santidad a Yahweh o de la naturaleza de maldad, de mentira. Si somos naturaleza de verdad, o sea, no de verdad, sino naturaleza basada en la verdad, o si somos basados en una naturaleza caída, de mentira, que genera cosas malas. Entonces, es acá lo importante de la consagración y tenerlo presente nosotros como creyentes y las personas que llegan. ¿Sí? Ese es el punto principal del carácter y la corrección del carácter, de la corrección del carácter. Ahora bien, el punto 6 es ¿a qué vino Yeshua? Y vamos a retomar los puntos anteriores. Cuando observamos de Yeshua, Yeshua vino a morir en el madero. Bueno, las personas de pronto que no lo conocen en alguna religión en el cristianismo. Me gusta hablarlo porque a veces llegan y pum, ven el video así, el padre llega y alinea y ven el video y dicen, bueno, hay que llevarlos. Digamos que ellos dicen, él vino a morir por el pecado de todos, ¿sí? para alcanzar salvación. Listo, hasta ahí, de pronto hasta ahí conocen, para que nuestros pecados fueran perdonados. Y muchos dicen, yo creo en el Señor Jesús, dicen. Yo creo en el Señor Jesús, pero pues tampoco lo entienden, ¿sí? Sin embargo, pues el Padre para eso nos permite, y ese es el punto inicial. Nosotros que de pronto conocemos un poquito más, el Padre nos ha permitido el entendimiento de la Escritura, lo vemos que Yeshua vino, 1, a redimir al pueblo. 2, a tomar el control y el reinado sobre todo, a derrocar obviamente lo que había sucedido en el Monte Hermón con el pacto de los, llamémoslo así, de los que se encuentran a veces en la Biblia como hijos de Elohim, de ese pacto de anatema, de dañar absolutamente todo el plan perfecto del Padre, también a destruirlo, y junto con eso abrir la puerta nuevamente para, por medio de él, estar presentes del Padre con justificación y alcanzar salvación. ¿Sí? Pero vino a algo bien bonito y bien especial. ¿Cómo vamos a alcanzar todo eso sin observar el carácter o las midot? ¿Cómo? ¿A qué vino? Y aquí es hermoso. Entonces, dice la Escritura así. Quiero invitarlos a Juan capítulo 1. Y se los voy a leer en la Reina Valera desde el versículo 9. Dice así, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, estoy hablando del Mesías directamente, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los cuales, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Yahweh o de Elohim, los cuales no son engendrados de sangre, no, ni de voluntad humana o de carne, tampoco, ni de voluntad del varón, sino de Yahweh. Y aquí presten atención, de Yahweh. Vamos a entenderlo por qué. Entonces, cuando lo observamos, Yeshua vino y el que Yeshua se nos revele, siempre lo hemos visto como el nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Y el nacer de nuevo lo verificamos como dejar el viejo hombre, ¿sí? Para actuar conforme a él y buscar la estatura del varón perfecto, ¿sí? Es aquí donde observamos lo que es la restauración del alma, aún con las personitas nuevas, que el Padre nos ha permitido conocerlo, pero afuera pues hay muchas personas que no lo conocen, que eso es hermoso cuando se les habla precisamente de eso. Pero Yeshua vino
directamente a hacer algo. Y es Yeshua cuando vino a este mundo, el segundo Adán, ¿sí? Fue aquí en la tierra imagen y semejanza de Yahweh para nosotros. Punto de referencia, digámoslo así. Vino a cumplir la Torá, vino a mostrarnos con todo el plan de salvación y de redención, pero él era a imagen y semejanza. Por eso fue un cordero sin mancha. Su carácter era netamente el de Yahweh, pues hacía y sus caminos eran los de Yahweh. ¿Sí? Directamente, eran los de Yahweh. Entonces, pon tu mirada en Yeshua, nuestro Mesías. En el cristianismo, pongan la mirada en el autor y consumador, ¿sí? Pongan su mirada en Yeshua, a qué hace referencia, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de esto, Yeshua vino a revelarse en nosotros en imagen y semejanza para que nosotros seamos imagen y semejanza directamente, para sin nacer de nuevo y ser llamados hijos de Elohim o hijos de Yahweh, no por lo que nosotros hagamos, sino por lo que Él hizo por nosotros y el Ruach HaKodesh hace en nosotros, que es una corrección directa del carácter. Netamente, a eso vino. Por eso él decía, hablaban parábolas y algunos le decían, ¿por qué ellos no entienden? ¿Por qué hablas en parábolas? Porque es que no es para todos. No es para todos, exacto. Entonces, Yeshua vino directamente a mostrarnos cómo es el modelo perfecto de la naturaleza que debemos tener. Por eso a Nicodemo le dijo, tienes que nacer de nuevo. O sea, tu carácter, las cualidades, desde el momento en que naciste con cualidades, pero se empezaron a desviar porque tus ojos estaban en el hombre a medida que avanzabas. Pon tu mirada en el autor y el consumador, lo estoy hablando en mis palabras, ¿no? ¿Listo? Tienes que nacer de nuevo. Ser una nueva criatura lo encontramos. Entonces, Yeshua vino a restaurar nuestro carácter para que podamos ser llamados Israel, los que gobiernan con Elohim, o los que van para un gobierno, un reino celestial. ¿Listo? Sin embargo, ¿qué sucede también o qué consecuencias tiene una desmedida del carácter o las proporciones de las midot desequilibradas? Directamente, aquí ya. Perdón, sí. ¿Qué tienen o qué consecuencia tienen y ejecutan? Uno, que nos evitan el conocer plenamente a Yeshua, porque es la barrera, ¿sí? Si se aferran más a ese desequilibrio y chocan, no pueden. Por más de que hagan lo que quieran. Mientras no digan, haz en mí tu obra, no pueden. Entonces, ¿qué tiene que hacer la persona? Soltarse. Ya, no aferrarse a nada. Dejarlo todo, todo. Y empezar a dejar que sea cambiado. Lo que es difícil en el ser humano es que cuando es corregido ya después de años, ahí es donde en ocasiones viene el choque, por lo que se ha aprendido cosas, ¿sí? Entonces se han aprendido cosas en el transcurso de la vida, venía con esta cultura, mis ancestros decían esto y esto. Yo soy así, pero eso es lo que les cuesta, soltarse para volver a nacer, que sea corregido el carácter. ¿Listo? Es más, aquí es importante tenerlo presente aún en ocasiones, de pronto voy a tocar solo esa porción, cuando hablamos de lo que es el dominio propio en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7, es exactamente ahí donde nos dice, pues no se les fue dado espíritu de temor, ni cobardía, llamémoslo así, sino de amor, de poder y dominio propio. El dominio propio, eso por lo general o en la mayoría de ocasiones hace referencia o se toma como al dominio de mi carne, que sobre todo como así, la mayoría de ocasiones, yo me ponía a investigar, la mayoría de ocasiones le dan el sentido hacia el área sexual. ¡Ay! Dominio propio. No, hace referencia a que el Ruach domine en nosotros para que equilibre nuestro carácter. Entonces, no es nuestro accionar, ¿sí? No es como yo pienso y siento y creo o ejecuto, no. Es como, ¿cómo actuaría Yeshua en esta situación?
¿Cómo lo haría? ¿Y por qué digo Yeshua? Porque Él vino a darnos muestra y reflejo del Padre directa, ¿sí? ¿Cómo actuaría? Por eso la Escritura nos dice, y meditarás en ellas, en la Escritura, y meditar para saber cómo actuar, cómo tiene que ser mi carácter, el reflejo del carácter de Yahweh en mi vida, dependiendo la situación, la ocasión, ¿sí? No es lo mismo, por ejemplo, yo estar acá y darle amor a un niño pequeñito que darle amor a un joven o a un adulto o a un anciano. Sí es el mismo amor, es el amor de Yahweh, pero dependiendo, así mismo varía, porque yo no voy a coger una persona adulta a cuchiquearla como un niño chiquito, ¿sí? Es el equilibrio en todo. Y de la misma manera la corrección, ¿sí? Que también es el amor. Entonces, yo no corrijo igual a un niño, por ejemplo, un niño, si es necesario, la escritura nos guía y tienes que corregir a tu hijo, ¿sí? Saco la tablita y lo corrijo y cojo la escritura y mira, esto y esto. Pero yo no voy a corregir hacia un grande. Venga, siéntese acá, tóquese los tobillos. No lo voy a corregir así, es diferente. Entonces, ese dominio propio nos los da el Ruach. El Ruach, si le damos la puerta abierta por completa, gobierna en nosotros y el carácter es equilibrado dependiendo la situación, ¿sí? En ocasiones habrá solo que callar. Ya, listo. Pero todo es conforme al Padre nos instruye y nos guía. ¿Listo? Ahí empieza a reflejarse, ahí es donde ya no soy yo, sino Yeshua vive en mí, en ese accionar. Sin embargo, vamos al punto 6, y es, ¿qué vino a hacer Yeshua netamente acá? Y eso es lo principal. Cuando Él vino directamente, esta parte también no la encontramos como que vino a corregir nuestro carácter. Obviamente lo hace referencia al nacer de nuevo, ¿sí? El ser nuevas criaturas, el poner nuestra mirada en Yeshua, el avanzar conforme a Él, sujetarnos a los tzitzit, a los mandamientos, obrar conforme a lo que Él nos indicó. Mateo 5, ¿sí? Ser luz, ser sal, hacer la obra de Él, ¿sí? Directamente, y enseñar los mandamientos hasta el más pequeño. ¿Listo? Entonces, sin embargo, lo encontramos no directamente de esta forma, sino lo encontramos. Quiero invitarlos a Isaías 53. Vamos a leer el versículo 4 y el versículo 5. Ahí lo vamos a entender. Yeshua, para poder hacer eso en nosotros y que el Ruach hiciera el cambio también en nosotros, porque es el Padre el que cambia a los hombres y no los hombres que se cambian entre los hombres. Es el Padre el que transforma. Para poderle dar cabida al Espíritu en mi vida, al Ruach de Yahweh en mi vida y ser transformados, necesitábamos precisamente la gracia o el favor inmerecido por medio de Yeshua, que llevó el peso de la maldición hasta el madero para culminar allí con él, ¿sí? Y todo el que en él cree, pues tenga acceso directo al Padre. Entonces, dice Isaías 53, del 4 al 5. Ciertamente llevó nuestras, ¿qué? Nuestras enfermedades. Como curioso es. Y sufrió nuestros dolores. Tengan presente esas dos partes. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Elohim y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, ¿sí? El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados o sanados, debe decir su versión, ¿sí? Sanados, listo. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Yahweh cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, hay algo bien importante, nos habla de enfermedad, de dolores, obviamente las consecuencias de lo que es el pecado, ¿sí? Pero nos dice que por sus llagas fuimos curados. ¿Cómo así? Los quiero invitar también a Mateo capítulo 4, versículo 23 y 24. Esto fue después de que Yeshua salió del ayuno e inició su ministerio. Se los voy a leer en la versión Valera. Dice así: y recorrió Yeshua toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Y miren esta parte, y sanando toda enfermedad,
sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Dice el versículo 24. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades, ténganlo presente, y tormentos, y endemoniados, en esta versión dice lunáticos, en esta versión que tengo. ¿En las de ustedes también dicen lunáticos? Lunáticos. ¿Cómo dice en la tuya, Millares? Aquí dice que eran epilépticos o paralíticos. Epilépticos y paralíticos, sí. Y dice, y lo sanó. Y lo sanó. Y el 25 se los voy a leer. Y siguió mucha gente, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Vuelve y nos retoma y nos habla de muchas enfermedades y muchas dolencias. Vamos a hablarlo de una forma sencilla. Para nosotros no es oculto y el Padre en su misericordia nos ha permitido comprender que a veces las enfermedades que se ven en nuestro cuerpo son reflejo de las cosas que hay en nuestra alma, ¿cierto? Cuando hay unas proporciones desmedidas en nuestras cualidades, en las midot, o en nuestro carácter, ese accionar nos quita la paz de las que nos hablaba Isaías, ¿sí? Pero sobre todo nos enferma. Al no haber shalom de Yahweh, nos enferma. Una persona que tiene mucha amargura, lo hemos conocido y lo hemos comprendido, y falta de perdón también tiende a brotarle en lo que son sus articulaciones. ¿Sí se han dado cuenta? Y los médicos a esto dicen que no tiene cura. Esto no tiene cura. ¿Sí? Como curioso. Entonces, cuando lo observamos desde esta parte del texto, cuando hace referencia a toda enfermedad y toda dolencia, lo encontramos, en el griego lo encontramos netamente así, toda enfermedad y toda dolencia, nos hace referencia a lo mismo. Cuando observamos el griego con el pensamiento hebreo y desde las palabras hebreas, la palabra es toldot matzeh, que hace referencia a todo dolor y toda dolencia, pero no solamente física, sino del alma. Por eso no dice y sanaba al que estaba, por decirlo así, bueno, cortado, o al que se había fracturado un brazo, o al que estaba sufriendo de pronto del colon, o algo así, ¿sí me entienden? No dice netamente, sino toda enfermedad y toda dolencia. Entonces, la palabra aquí directa, o la raíz de esa palabra es mahalat, de esa palabra enfermedad. En ocasiones se usó para un nombre de una hija de Ismael y aún una nieta de David, pero esa palabra hace referencia a enfermedad y a mal. Lo que nos indica que el mal carácter o las midot desproporcionadas, el estar desligados de Yahweh, es estar en una condición enferma de nuestra alma. Una persona que tiene un mal carácter está enferma en su alma. Está enferma en su alma. Entonces, si lo observamos desde este punto, Yeshua vino y sanaba a muchos, ¿sí? Por donde iba sanando. Y las sanidades físicas se veían. Pero por eso era que él decía, levántate, toma tu lecho y anda y no peques más. No peques más. O sea, equilibra tu carácter. ¿Sí? Equilibra tu carácter. Hombre, ya lo que es. Y ellos lo entendían, claro, ellos obviamente en su pensamiento, en su mentalidad, comprendían a qué hacía referencia a esto, ¿sí? No peques más, aún a los que lo libertaba, ¿sí? No vayan a revolcarse nuevamente porque si no 7 peores vendrán. Claro, sanidad del alma y corrección del carácter fue lo que vino Yeshua, ¿sí? Entonces, esta palabra que les decía mahalat o mahle hace referencia directamente a lo que es el desorden emocional. Una persona que está desordenada emocionalmente o en su carácter está enferma, no tiene paz. Su mente lo atormenta,
Su sentir es inquieto. Hay personas que hasta tienen delirios de persecución. Y no solamente se enferma él, sino contagia a los demás. A veces lo transmite a los hijos. ¿Sí? Cuando los engendra o en el desarrollo, se lo transmite y los enferma. Porque el desequilibrio del alma añade, miren esto, todo dolor, en este caso ese dolor hace referencia a tristeza, angustia. La tristeza y la angustia son como dolores internos que enferman y matan, ¿sí? Padecimientos, también se hace sentir de esta manera. Y la ira, son como dolores o enfermedades que matan. Entonces, Yeshua vino a sanar el carácter. Esta es la parte importante. Vino a sanar el carácter, a equilibrarnos para devolvernos a esa naturaleza del principio con la que inicialmente debimos estar o debemos estar todos para poder alcanzar esa eternidad. Entonces vino a equilibrar todo en nosotros, dándonos muestra de que sí se puede, pero también solo por medio de él y del Ruach HaKodesh es que podemos ser llevados a ello. Porque en el principio, ¿qué tenía Adán? Que estaba en la presencia del Padre y le hacía caso. ¿Qué tenemos nosotros por medio de Yeshua? Ingreso al Padre directamente y el Ruach que mora en nosotros, para que observando la Escritura, también tenemos que estudiar los mandamientos y toda la Escritura, el Ruach nos reargulle para llevarnos siempre por caminos de rectitud, corregirnos, mostrarnos, sí, no haga, ¿sí? Y estando en su presencia, actuar como debemos actuar, ¿sí? Así como les hablaba hace un momento, el aporte que les decía referente a los hebreos. Como estando en este mundo, pero sin ser del mundo. Como siendo persona. Yeshua lo dijo. Es que su ciudadanía no es de esta tierra. Su ciudadanía es celestial, ¿sí? Personas que no son de este mundo. Personas que están alineadas y sujetas a la voluntad de Yahweh. ¿Y de qué manera hacía Yeshua todo esto? Vamos a observarlo acá, que es bien hermoso. Cuando nos damos cuenta decía, Yeshua enseñaba y sanaba. Por medio de la palabra. Por medio de la palabra. Sanaba. ¿Cómo yo sano cómo se sana el carácter? ¿Cómo el Padre sana el carácter de alguien? Por medio de la palabra, por medio de la Escritura, de la Torah. Nos vamos a sentar y vamos a observarlo. ¿Cómo estás en esta parte? Es sencillo, hagamos una evaluación. Gálatas 5, 22, 23. Los frutos del Ruach. ¿Cuáles tienes? ¿O en qué medida los tienes? Porque los tienes, pero ¿en qué medida están? ¿Sí? ¿En qué medida están? Esas cualidades, ¿en qué medida están? ¿Cómo están? ¿Sí? Ahí nos empezamos a dar cuenta. Profundizar un poquito más. ¿Qué cosas de pronto tengo que dejar? Me gusta hacerlo así, de esta manera. ¿Qué cosas de pronto tengo que dejar que hayan en mí y de pronto al Padre no le gustan? Proverbios 6, 16 al 19. ¿Sí? Reflejo, muestra de una naturaleza carnal, animal o caída. Cosas que de pronto al Padre no le gusten. ¿Sí? Ahí de pronto las tengo. ¿Qué tengo que dejar? ¿Cómo lo dejo? Efesios 5. ¿Sí? Digámoslo del 3 al 6. Sí, del 3 al 6. No estar en conversaciones ni, hablemoslo así como sueltico, en chistes de doble sentido. ¿Sí? En conversaciones que tienen su doble sentido. ¿Por qué estar ahí? Más bien den gracias a Elohim. ¿Sí? En todo momento. Otro poquito más allá. Vamos al decálogo, a los 10 mandamientos. Vamos a los 10 mandamientos. ¿Cuáles estoy obedeciendo y cuáles no? ¿Qué me falta? Entonces, ¿qué tengo que dejar y qué me falta? ¿Sí? Así como por encimita. Ay, nomás mirando así por encimita. Sin observar el resto de los mandamientos, ¿no? Entonces, y junto con esto, ¿cómo está mi relación para que el Ruach pueda transformarme? Pueda ir haciendo su obra en mí por medio de Yeshua. Y sobre todo el amor con emuná. El amor con la emuná. ¿Sí? Porque si está la emuná, que es creer en Yeshua, es por ese medio. Es el único medio. El que cree en mí,
¿sí? Todo el que cree en Yeshua. Pero creer no es decir yo creo, sino como Abraham, recibir la palabra Yeshua, recibir la escritura, ¿sí? Creer en ella, ejecutar conforme a ella y mantenerme firme en ella, independientemente de la situación. Eso es reflejo, ¿sí? Y ahí es donde somos parte también de la promesa directa o el pacto con Abraham. Entonces, Yeshua vino a sanar por medio de la palabra, y ese es el otro punto, como lo hablábamos al principio, dentro de las cualidades, que cuando ya está el equilibrio y el Ruach mora directamente en ti, tus palabras son diferentes. Entonces, ya uno no zafa palabras por zafarlas. ¿Bien? Cuando uno habla, es consciente, como lo que hablaba hace un momento de la lengua de los hebreos. Es lengua sabia, ¿sí? Que habla, sale para dar vida. Entonces, cuando tú estás en ese conocimiento, en ese entendimiento, sabes que de lo que de gracia recibes, de gracia das. La palabra, Yeshua. Y si yo salgo y llevo la palabra, voy a sanar almas, a corregir su carácter. Bueno, yo no lo hago. Uno es instrumento, transmisor, ¿sí? Transmisor de lo que el Padre ha hecho en mí y me guía a ejecutar con esas almas, ¿sí? Para sanidad y corrección de su carácter, para que le conozcan, para que lleve una vida y tenga paz. Eso también hace referencia a la paz del Eterno. Cuando Yeshua les decía, mi paz os dejo, ¿sí? O sea, ya están equilibrados, manténganse en ese equilibrio, ya. No los van a angustiar más sus malas acciones, no, porque su carácter cambió, su accionar cambió. Sus malas acciones ya no van a estar porque ya no van a haber malas acciones. Ya no van a estar en angustia ni con dolores de lo que eso se siente, ¿sí? No van a estar más enfermos. Ah, y parte de eso, la sanidad física, que eso es literal y se ve. Y tenemos que creerlo netamente en el Eterno. Yeshua lo hacía como muestra de lo que sucedía en la parte espiritual. Por eso, la vez que los amigos llevaron al paralítico y lo bajaron, ¿sí? Por el techo, él le dijo, tus pecados son perdonados. ¿Sí? Era más fácil, tus pecados son perdonados. O sea, ya lo que fue, a partir de hoy, eres hijo, como lo decía Juan capítulo 1, eres hijo, porque así lo concibe Yahweh en ti, por medio de la palabra. Entonces, eres hijo, la sanidad se ve, pero no peques más. Ya no vas a caer en lo mismo otra vez. Ya con tu mirada puesta en la eternidad. ¿Listo? Entonces, de esta manera ejecutaba directamente Yeshua, insuflando por medio de la palabra aliento de vida nuevamente en criaturas que creíamos que estábamos vivos, y sí, literalmente pues estamos aquí vivos, el cuerpo está vivo, pero espiritualmente insuflaba para darnos vida, y no solamente vida aquí en la tierra, sino vida eterna. Y ese es el punto principal de lo que es la sanidad del alma y la corrección del carácter, porque nosotros, como reflejo de Yeshua, al igual que él nos lo indicó, tenemos que ir a ser discípulos a las naciones, tenemos que ir a sanar almas y corregir el carácter, mis amados hermanos, para que muchos hermanos nuestros que están allá afuera, sedientos y con hambre del Eterno, de su palabra, puedan recibir esta sanidad y puedan recibir junto con el cambio de carácter, un cambio de naturaleza, ¿sí? El Paz nos lo enseñaba con el cambio de la genética, restauración de la genética, ahí, a una naturaleza de verdad, Y este fue el punto principal por el cual Yeshua vino. Ahora bien, es tiempo en este momento de meditarlo en nosotros, ¿sí? De comprenderlo y meditarlo en nosotros. ¿Cómo está mi alma y mi carácter? ¿En qué parte estoy desequilibrado? Porque una sola cualidad desequilibrada puede desencadenar las otras, ¿sí? Desequilibradas también, un desorden. Pero, ¿en qué todavía tengo que seguir menguando para que tú sigas obrando en mí? ¿Cómo debo hacer? No solamente para que yo alcance salvación, sino como le decía Pablo a Timoteo, para todo el que te escuche. Para que ese cambio se siga viendo, esa restauración, esa sanidad del alma y del carácter se siga viendo y sigamos recogiendo, así como un día por misericordia y gracia fuimos recogidos,
asimismo seguir recogiendo a nuestros amados hermanos. Entonces, mis amados, esta era la enseñanza que el Padre colocaba para el día de hoy. No sé, ¿tienen de pronto alguna pregunta? ¿Alguna? Ok, bueno. Bueno, mis amados, le damos gracias a nuestro Padre por la vida que nos otorga para seguir compartiendo estos tiempos. Es hermoso y es ver su misericordia y su amor con nosotros, aún cada día que nos enseña, que nos acoge, que nos guía, ¿sí? Y su amor perfecto, que es puro amor para con nosotros. Entonces, le damos gracias a nuestro Padre por este tiempo, gracias a ustedes también porque el Padre ha dispuesto en sus corazones que estén el día de hoy, eso es hermoso. Y bueno, porque en su misericordia sigamos alineados, buscando el fin y el propósito con el que Yeshua vino para alcanzar esa salvación. Shabbat Shalom.